verdad, presencia amorosa. Hay tu poder curar aquello que solloza. Y venimos a ti adorando, Señor. En el nombre de Jesús, el Maestro guiador. Creo en la salvación y vivo por tu palabra. Entrégate a tu Hijo, la simiente que salva. Quiero vivir entregada a tu nombre, dando buen testimonio ante Dios y los hombres. Espera la promesa que volverá en las nubes, al sonido de trompeta, ver tu iglesia como sube, por siempre morar, y adorando tu nombre, oh mi Dios de la gloria, y a ti todo. Bendito y alabado es el nombre de Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre celestial, Padre amado, Padre misericordioso. Gracias, Señor, por tu amorosa presencia aquí ahora. Gracias, Señor, porque aquí estamos, Señor, presto a llevar tu palabra, a llevar estas instrucciones, Señor, que tú nos das y pues has puesto en nuestro corazón de manera que podamos alcanzar a tantos hermanos, a tantas ovejas que están en todo lugar, en todo pueblo. Es por esto que queremos participarle a cada uno de nuestros hermanos las instrucciones que el Señor ha puesto en nuestras manos acerca de su palabra, la palabra de verdad en esta escuela de cristianismo práctico. Sumergidos en la palabra de verdad, vamos a ir conociendo y dando a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Cristo es la palabra, Cristo es el evangelio, las buenas nuevas de salvación de las cuales fuimos dados en la cruz del Calvario. Cristo nos reconcilió para con el Padre y nos hizo hijos aceptos en el amado en Cristo Jesús, de manera que Él pudiera hacer ese pueblo el cual se había propuesto. Hacer un pueblo para regalárselo a sí mismo. Ese pueblo es la iglesia, los creyentes de nuestro Señor Jesucristo, los que han aceptado
ese sacrificio que el Señor hizo como muestra de su bondad, de su misericordia y de su gracia para con nosotros. Es por esto que somos llamados cristianos, porque estamos cometidos a manifestar a Cristo que está en cada uno de nosotros cada día. Y esto se consigue a través del estudio de la palabra de verdad, del conocimiento de lo que es el carácter de nuestro Señor Jesucristo, de su semblanza, de lo que es Él en esencia: amor, aceptación y perdón. Y el crecimiento de nosotros en la palabra viene dado a esa exposición que hacemos de nosotros mismos y de cada uno de ustedes a estas verdades que están centradas en su palabra, en ese evangelio que Él mandó y nos comisionó para llevarlo juntamente con el Espíritu Santo, del cual somos su templo. Somos lo que somos sagrados, somos eso que hemos sido hechos templo del Espíritu Santo. No es el micrófono, no es el altar que se le prepara, no es el lugar donde usted va, es usted mismo. Usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Y cuando el Señor nos lo recuerda en su palabra, nos dice: ¿acaso no sabéis que sos templo del Espíritu Santo? Entonces, si nosotros conocemos eso, pues debemos entonces saber que lo que somos sagrado, lo que hay que honrar es ese templo. Y por lo tanto, ese templo debemos mantenerlo en el propósito de Dios, de una manera que nosotros manifestemos lo sagrado que hay en nosotros, que Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. Él está en ti y está en mí y quiere manifestarse al mundo de manera que siga dándose a conocer a través de la palabra, esta palabra que compartimos y que con amor le hacemos llegar como un propósito de Dios mismo, no un propósito nuestro. No olvídese de nosotros como exponentes, simplemente somos vasos útiles para esta misión que el Señor nos ha encomendado. Entonces, por eso es que queremos decirle a usted que usted, donde quiera que está, no importa la congregación que usted está yendo, usted es nuestro hermano, porque si usted ha creído y ha sido traído a los pies de Cristo por nuestro Señor, porque dice la palabra que el Padre, Dios, es quien agrega lo que han de ser agregado a Cristo. Y Cristo también lo dice en su testimonio cuando dice: nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió nos lo trajere. Todo cuento de historia y de hombre y de orgullo de hombre, diciendo: cuando yo vine a Cristo, cuando yo vine a los pies de Cristo, cuando yo, eso es de hombre, eso es orgullo. Eso no tiene que ver nada absolutamente con la relación que usted tiene para con Dios, porque primero, para usted venir a Cristo tiene que haber sido dado de fe, y la fe solamente la da Dios. Y dice: este es un don de Dios para que nadie se gloríe. La fe es un regalo de Dios, así como la salvación, como la redención, como la justificación, como la reconciliación y la glorificación. Todo esto es regalo de Dios, todo esto es por gracia, y el Señor escoge a quien Él le da esa fe para que pueda tener convencimiento cuando escucha la palabra y declarar a Cristo como su Salvador. Usted ha declarado que Cristo es su Salvador y que murió en la cruz del Calvario por usted, porque el Espíritu Santo lo redarguye y le enseña y lo convence de pecado, para que usted acepte que ya usted no es pecador, porque Cristo nos quitó todo el pecado. Y es por esta razón que usted hace esa conexión y usted se levanta la mano, pasa al altar, empieza a educarse en la palabra y empieza a manifestar el Cristo que está en usted. Pero Cristo está en usted porque el Señor lo trajo a usted a los pies de Cristo, que es la palabra. La palabra es el evangelio que el Señor nos ha dado para compartir las buenas nuevas de salvación. Por eso en el evangelio usted solamente escucha de su conexión con Dios. Usted fue creado desde el principio a imagen y semejanza de Dios. El propósito de Dios es que manifestemos esa imagen y esa semejanza que tenemos para con Él y nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Que cada día seamos más de Dios y menos de nosotros. Porque ese es el cometido, de que todos lleguemos a la altura del varón perfecto. Así como Cristo no tuvo ninguna falta y tuvo una vida perfecta aquí en esta tierra, ese es lo que nosotros debemos
tener los ojos puestos en las cosas del cielo y seguir creciendo a través de la palabra. Y por esta razón que predicamos y que damos esta clase, de manera que el crecimiento se dé en todo su pueblo. No solo yo, sino cada uno de los que puedan ser alcanzados con esta verdad y con esta palabra que enseñamos acerca de nuestro Señor Jesucristo, es que le va a identificar más a usted cada día acerca de cuál es su verdadera naturaleza. Su naturaleza es que fue creado a imagen y semejanza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por lo tanto, eso es lo que usted y yo debemos manifestar de cada día en nuestras vidas. Estamos en esa carrera, vamos a llegar a esa altura del varón perfecto, aunque no sea por nuestra propia esfuerzo y por nuestros propios medios. El Señor va a terminar la obra que empezó en usted y que empezó en mí. Él la va a terminar. Y entonces vamos a ser dados de cuerpo glorificado y nunca más vamos a manifestar lo que es los deseos de la carne, la lascivia y todas estas cosas que tenemos en esta naturaleza caída. Mientras estemos aquí vamos a tener esas tribulaciones, vamos a tener esas luchas, porque vamos siempre a tratar y hacer que el Cristo que está en nosotros sea la imagen que nosotros le demos a este mundo contaminado y a este mundo de pecado. Nosotros sabemos que ya el Señor no nos ve como pecadores, sino como redimidos. Y por tanto, el Señor ve en nosotros a la obra de su Hijo. Y su Hijo dijo que fue todo consumado y que nos tiene en sus manos y que no va a perder ni uno. Y que estamos en la mano del Padre, que es más fuerte que todo y que no nos va a perder. Por lo tanto, aquí ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estamos de acuerdo que todo el que está en Cristo Jesús es porque el Padre lo trajo, porque el Padre le reveló y le dio la fe para que creyera en Cristo Jesús. Y esa es la relación que tenemos para con Dios. Por gracia somos salvos por medio de la fe. La fe la tenemos porque es el Señor quien nos da fe. Es un regalo de Dios. Y es por esta razón que somos ese pueblo santo, esa nación santa, ese divino tesoro, ese linaje escogido. Eso es lo que para Dios nosotros somos. Usted empiece a creerlo para que empiece a manifestar las virtudes de aquel que nos sacó de la tiniebla y nos trajo a su luz admirable. Dios es bueno y misericordioso. Y misericordioso para usted y para conmigo. Estamos en Gálatas 5. Continuamos. Y vamos a estar hablando hoy acerca de las obras de la carne. Es importante las próximas clases que vamos a estar teniendo, porque así podemos hacer la convicción en nosotros de cuáles son las cosas con las cuales nosotros tenemos que luchar y las cosas que tenemos que agarrar y manifestarla a través de nuestras vidas. Así que vamos a empezar por las obras de la carne. Vamos a anunciar toda esta lista y ninguno estamos exentos de estar cometiendo estos vida de error que está en la carne, que está en la lascivia del hombre. No hay uno que sea perfecto, solamente Cristo, pero estamos en el camino de llegar a esa perfección. Por lo tanto, si usted sabe que hay un camino que no debe recorrer, usted quiere identificar ese camino. ¿Y cómo usted lo hace? A través de la palabra. Entonces ya usted sabe que aunque usted pueda que en el camino usted caiga, usted tiene la oportunidad de levantarse. Cada día es día de oportunidad para venir a la presencia del Señor, arrepentirnos por las cosas que por naturaleza caída hacemos y que cada día podemos reclamar la naturaleza santa de nuestro Padre, de nuestro Dios, de nuestro Maestro. La podemos reclamar en oración y pedirle perdón al Señor por nuestras caídas en el camino. Porque el Señor es más que misericordioso y nos da misericordia sobre misericordia, gracia sobre gracia, de manera que todos los días son días de reconciliación. Son días de que el Señor sepa que a Él es que miramos y que en Él tenemos nuestros ojos, aun que tengamos faltas en el camino. No justificamos la falta, pero sí le decimos que usted y yo podemos renunciar a esas cosas y someterla al cuerpo y someter al alma a la obediencia a través del Espíritu
la nueva creación, el Espíritu Santo en nosotros y la nueva creación espiritual que somos. Y esa es la que debe crecer, esa no peca. El que peca es la carne, la que peca es el alma. Pero si nos instruimos en la palabra, tanto el alma como la carne se van a someter a la obediencia. Y es por eso que damos esta clase. Las obras de la carne. Gálatas 5:16. Dice Pablo, digo pues, o sea, sigue instruyendo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí. Para que no hagáis lo que quisierais, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo, en aquel tiempo a los Gálatas, hoy a nosotros, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo se refería a los Gálatas y a nosotros, que podemos tener ese tipo de comportamiento a veces sin darnos cuenta que estas cosas son abominaciones para con nuestro Dios y que al Señor no le agradan estas cosas. Más bien, los que practican estas cosas, quiere decir los que viven en eso todo el tiempo, pues estos no heredarán el reino de Dios. Pero nosotros tenemos la oportunidad, por la sangre de Cristo, de cada día venir a la reconciliación y dejarle saber al Señor que nosotros no somos de los que practicamos esto. Aunque podamos tener alguna caída, nos arrepentimos y venimos sometido a ese arrepentimiento de cada día. Arrepentirse no es el día que usted levanta la mano y acepta al Señor como su Salvador. Nos arrepentimos cada día por la naturaleza en que estamos, de tener que reconciliarnos para con Dios a través de la oración, a través de confesarle al Señor nuestra falta, porque cuando usted confiesa que usted ha caído, eso no lo hace más pequeño, sino que lo hace más grande. Lo primero es que el Señor toma todo eso y lo tira al baúl del olvido. Y no se acuerda más de eso. Pero sí está viéndonos a nosotros que de verdad estamos siendo formados para manifestar a Cristo en nosotros. En cada día y en cada acción de la que tomamos, cada día debemos reflejar más el carácter de Cristo. Cristo en todo su ministerio aquí en la tierra no fue tentado, pero nunca se dio al llamado de la carne, del llamado del pecado, porque él no fue concebido en pecado. Por lo tanto, él no tenía carne como nosotros que nos atrae a esas malas prácticas. Y entonces eso es lo que debemos manifestar, la naturaleza y la imagen de nuestro Señor Jesucristo, para someter al alma y someter al cuerpo a no pecar, a no andar en esa práctica de los que no heredarán el reino de Dios. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. El pecado es lo que nos aleja del Señor, y al alejarnos del Señor es sinónimo de muerte espiritual, porque cuando usted está en pecado, el Señor está alejado de usted. Por lo tanto, usted está en un estado de muerte espiritual. No estamos hablando de la muerte física, sino espiritualmente usted está muerto. Y a eso que dice, que porque si vivís conforme a la carne, moriréis. O sea, estará alejado de Dios. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Romanos 8:13 nos dice esto. Entonces, dice que si buscamos las cosas del Espíritu y las cosas del cielo, entonces nosotros vamos a vivir de acuerdo a esa vida eterna de la cual fuimos otorgados en Cristo Jesús. La palabra es vida. El Evangelio es vida.
Cristo es vida. Y si buscamos las cosas del cielo, entonces esa es nuestra verdadera realidad y nuestra verdadera naturaleza. Pero si nos metemos al mundo del pecado y la lascivia, pues nosotros ahí vamos a estar separados de Dios en un estado de muerte espiritual. El vivir conforme a la carne es lo mismo que satisfacer los deseos de la carne, Gálatas 5:16, o ceder ante la tentación por el deseo de la carne, Santiago 1:14 al 15, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Vivir conforme a la carne es cometer pecado conscientemente, transgredir la ley y quebrantar de las leyes divinas que se saben de antemano que son pecados. Esta es la verdad acerca de vivir una vida separada de Dios. Ya le dije que es sinónimo de muerte. Estamos muertos cuando, sabiendo lo que es malo, lo hacemos continuamente, o sea, vivimos practicándolo. Tenemos que alejarnos de esa práctica y poner las cosas, la vista en las cosas del cielo, para que entonces nuestro nuevo ser espiritual creado en Cristo Jesús siga creciendo y fortaleciéndose y sometiendo al alma a no pecar y sometiendo la carne a los deseos de la carne a no estar transgrediendo en contra del Señor. Las obras de la carne, o también llamadas obras del cuerpo, son las acciones que nos damos cuenta que están mal hasta después de haberla cometido. Cuando el Espíritu Santo nos lo hace de saber, recibimos nueva luz de que lo que hicimos está mal. Por eso, todo lo malo que hagamos inconscientemente, sin que pase por nuestros pensamientos o que estemos de acuerdo, es una obra de la carne que salió de nuestro cuerpo. No hay condenación por dichas obras. Si aceptamos que hemos cometido un mal y las juzgamos por el Espíritu para hacerla morir. Eso es lo que decía, que cada día, cada mañana usted puede venir y repasar su día pasado y dejarle saber a Dios que usted entiende que es pecador, que ha pecado y que ha cometido esos errores, y se compromete con el Señor de no seguir haciendo esa práctica. Eso es lo que el Señor busca y nos instruye en su palabra acerca de las cosas que podemos y que debemos hacer. Sabe que como estamos en esta naturaleza caída, puede ser que hasta sin darnos cuenta, por costumbre de la raza, hicimos cosas que no agradan al Señor. Eso no significa que nosotros no somos hijos de Dios, que nosotros no tenemos salvación. No, significa que estamos en este cuerpo de muerte, pero que cada día nosotros, como nos bañamos cada día para no estar, para quitar la suciedad de nuestro cuerpo, hay que llamarle así porque es la verdad, entonces que salir renovado del baño y estar más limpio. Entonces así mismo pasa con las cosas del pecado, de la carne. Cada día debemos tener ese lavado delante del Señor, arrepintiéndonos, dándole a conocer al Señor que sabemos que eso no está mal, que eso no estuvo bien y que está mal, pero que queremos que nos ayude y que nos fortalezca en el conocimiento de cómo estar siempre siendo de su agrado. ¿Cómo le agrada al Señor? Que nosotros cada día aceptemos ese arrepentimiento y que vengamos ante Él para Él darnos el oportuno socorro. Esto está en Romanos 7:25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, dice Pablo, con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y Romanos 8:1-2 nos dice: ahora pues, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esto es ya cuando te llega a esta comprensión de lo que le venimos explicando, y Pabno nos lo da de esta manera en Romanos 8:1-2.
donde dice esto, esta es la realización a la que cada creyente debe llegar para saberse que no tiene que estar acusándose porque tenga fallo, sino que tiene el oportuno socorro en nuestro Señor, y que cada día podemos venir a su presencia en nuestro aposento alto, orándole y presentándonos para que el Señor cada día nos purifique más en su palabra, en su evangelio, y de manera que podamos manifestar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Vamos a leerlo de nuevo, Romanos 8, del 1 al 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es así como el Señor dice, no hay condenación para usted cuando usted anda en la verdad de la palabra, en la verdad del Señor. Y esto es lo que nos permite limpiarnos de esas cosas. Gálatas 5, 16 al 18. Con la libertad de caminar en una vida santa. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. En pocas palabras, si andamos en el Espíritu, en lugar de tratar de vivir de acuerdo con la ley, que naturalmente no vamos a cumplir con los deseos de la carne, una vez más el miedo a lo legalista, andar en el Espíritu da licencia para pecar, y que solo el legalismo puede mantenernos santos, es simplemente erróneo y no es verdad. ¿Cómo el Espíritu Santo influye en nuestras vidas? Primero, Él revela su voluntad a través del mensaje de la Biblia, de la palabra. En segundo lugar, nos influye a través de otros a andar en el Espíritu. En tercer lugar, nos influye a través de una dirección interna que nos hacemos más sensibles a y respondemos mejor a medida que maduramos en Jesús. Esta misma clase es parte de lo que se está hablando acá, de que nosotros podemos crecer y ayudarnos los unos a los otros a la revelación de la luz de la palabra, de la luz de la instrucción de nuestro Señor, para que cada día nosotros seamos más de Cristo y menos de nosotros, más de la verdad y menos de nosotros. El Evangelio es la renovación constante del creyente hasta que lleguemos a la altura del varón perfecto, donde manifestemos ese Cristo que está en usted, ese Cristo que está en mí, esa nueva creación en Cristo Jesús que es usted, y que tenemos el derecho de procesar en nuestras vidas hasta que a través del conocimiento de la palabra nosotros estemos en la capacidad. Usted y yo nos estamos capacitando en este momento, nuestra fe está creciendo, porque dice que la fe crece a través del conocimiento de la palabra de verdad, y estamos creciendo y fortaleciéndonos para poderle decir no a la lascivia, no a los deseos de la carne, no a vivir en pecado. No somos practicantes del pecado, porque cada día nos renovamos en la palabra, en que es Cristo Jesús, nos renovamos en la palabra, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que nos instruye a cómo ser cada día mejores siervos de Cristo, mejores discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Usted ahora mismo está siendo discípulo de Cristo, porque usted está recibiendo el discipulado que está en su palabra, no discípulo mío, sino discípulo usted y yo juntos de la palabra de Dios. Y por eso es que nuestro ser espiritual creado en Cristo Jesús, en usted y en mí, porque hemos creído en Cristo Jesús, está creciendo. Y eso es lo que habla esta parte cuando dice, da respuesta a esa pregunta, ¿cómo el Espíritu Santo influye en nuestras vidas? Y dice, primero, Él revela su voluntad a través del mensaje de la palabra. En segundo lugar, nos influye a través de otros. Ahí están los maestros. Andar en el Espíritu. En tercer lugar, nos influye a través de una dirección interna. El Espíritu Santo está dentro de usted y de mí. Somos templo del Espíritu Santo y nos dirige a nuestro mayor bien, nos instruye, que nos hacemos más sensibles y respondemos mejor a medida que maduramos en Jesús. Cuando ustedes
despierta, que tiene gusto de escuchar la palabra, la instrucción de que quiere ir al culto, que quiere escuchar palabra de Dios. Esa motivación y esa voluntad se la pone el Espíritu Santo a usted, a su espíritu, en crecimiento, para usted tener los deseos de estar siendo partícipe. Si usted analiza, cuando usted coge para la iglesia, usted dedica a veces 1 hora de camino y 1 hora de regreso, más 2 horas que puede pasar en el culto, son 4 horas. Si su voluntad no es santa, usted no lo hace. Usted calcula y dice, no, es demasiado. Pero cuando usted tiene al amor en su corazón del Espíritu Santo, que le redarguye y que le instruye y que le pone deseo a su corazón de participar de las cosas del Señor, entonces usted se encuentra viniendo al culto, usted se encuentra participando y gozándose en la alabanza, gozándose en todo lo que se hace para rendirle culto al Dios de su salvación. Es por esta razón que nos congregamos y cumplimos con ese mandato del Señor que nos sugiere de manera enfática: no dejaos de congregarse, como algunos tienen por costumbre, porque el Señor le agrada cuando nos juntamos para dar testimonio de que le hemos creído al Dios de nuestra salvación. Dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. No hay manera de que alguien pueda cumplir con los deseos de la carne, como ellos andan en el Espíritu. Los dos simplemente no van juntos. El Espíritu Santo no se mueve en nosotros para satisfacer nuestros deseos y pasiones caídas, pero que nos enseña acerca de Jesús y que nos guíe en el camino de Jesús. Esta es la clave para una vida recta: andar en el Espíritu, que no viven bajo el dominio de la ley. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Andar en el Espíritu es la clave, pero no siempre es fácil. A menudo se trata de una batalla. Hay una batalla en el interior del cristiano y la batalla es entre la carne y el Espíritu. Como escribe Pablo, estos se oponen entre sí, que no se llevan bien en absoluto. Cuando la carne está ganando la batalla en el interior, usted no hace lo que desea. Usted no vive de la manera que desea. Vive bajo la carne en lugar de bajo del mandato del Espíritu. Es como si fuéramos un equipo y tenemos 2 discos duros en nosotros. Uno se programa según el Espíritu y el otro está programado según la carne. En cualquier situación dada, depende de nosotros decidir qué unidad vamos a ceder. Los recursos del Espíritu están ahí, los recursos de la carne son allí, pero que se puede acceder. Pablo usa aquí la carne es nuestro hombre interior que existe aparte del hombre viejo o el hombre nuevo y que está entrenado en la rebelión por la vieja naturaleza, el mundo y el diablo. A pesar de que el viejo hombre fue crucificado con Cristo y está muerto y enterrado, Romanos 6:6, su influencia se vive a través de la carne y él luchará contra nosotros hasta que experimentemos el antídoto final de Dios a la carne. Un cuerpo de resurrección, hasta que seamos transformados a un cuerpo de resurrección juntamente con Cristo cuando Él venga por su gracia. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. El antídoto para la carne no se encuentra en la ley, sino en el Espíritu. Y si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Usted no tiene que ser, ¿por qué usted cumple la voluntad de Dios a través de la influencia interna del Espíritu Santo, en vez de la influencia eterna de la ley de Dios en la carne? Gálatas 5, 19 al 21a. Ejemplo de las obras de la carne que al caminar en el Espíritu nos ayuda a superar. Las obras de la carne son evidentes, las cuales son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celo, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgía y similares. Pablo acaba de escribir sobre la batalla entre la carne y el Espíritu en cada creyente. A pesar de que es interno, una batalla invisible, los resultados son evidentes hacia el exterior.
Es casi como si Pablo se disculpa por tener que hacer esta lista, ya que las obras de la carne son evidentes. Sin embargo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, él sabe que es importante ser específico, porque hay que saber específicamente cómo andamos en la carne. No podemos ver la carne, pero podemos ver lo que hace. Toda esta lista que Pablo nos proporciona, les dicen a usted que posiblemente yo esté luchando con alguna de ellas, que posiblemente usted como siervo o sierva está luchando con alguna de ellas, pero tenemos las herramientas espirituales para combatir esas afecciones de la carne, esa práctica de la carne, porque no debemos obedecer. Acuérdense el conflicto de Pablo, dice, wow, que quería irse con el Señor para no estar en esa lucha. Dice, porque lo bueno está en mí, pero no es lo que hago. Mas lo que hago es lo que no quiero hacer por la naturaleza que tengo caída. Entonces renunciaba a esos deseos de la carne en él, de manera que pudiera él ser manifestador de las virtudes del Espíritu. Y esta lucha la tenía Pabla, tenían los Gálatas y la tenemos hoy nosotros en nuestros días. Porque el que diga que no peca sea Dios mentiroso. Porque todos pecamos. ¿Por qué? Por la naturaleza en la que estamos. Todavía no hemos sido dados de cuerpo glorificado. Cuando seamos dados de ese cuerpo glorificado, transformado ese cuerpo glorificado, ya no vamos a tener deseo de la carne, ya no vamos a tener concupiscencia de esta naturaleza caída, sino que vamos a estar en la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, porque así fue que fuimos creados y ese es el camino al cual el Señor nos invita a que sigamos. El adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia son pecados sensuales, todos relacionados con el sexo. A menudo nos sentimos consternados ante la inmoralidad sexual de nuestros días, pero debemos recordar que el tiempo en que Pablo escribió eran tan malos, sino peor. Hay amplia evidencia que demuestran que la vida sexual del mundo greco-romano en la época del Nuevo Testamento era enorme caos. Tal evidencia ha venido de los escritores cristianos, sino de los paganos, que estaban disgustados con la inmoralidad sexual indescriptible. La idolatría y la hechicería son pecados religiosos. Ellas son pecados de adoración y nos recuerdan que no solo son trágicas para adorar a Dios, al Dios equivocado, o buscar el poder espiritual malo, es pecado también. Enemistades, pleitos, celo, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias y homicidios son cada uno de los pecados mayores. Son pecados que principalmente se expresan en la forma en que tratamos a los demás. Dios se preocupa por nuestra pureza sexual y moral, y se preocupa por la pureza de nuestra religión y de culto. Pero Él también se preocupa apasionadamente sobre la forma en que tratamos a los demás. El hecho de que Pablo usa más palabras para describir estos pecados interpersonales muestra la importancia de nuestro tratamiento de cada uno es en Dios. El odio es una actitud del corazón y de alguna manera se expresa en acciones tales como pleitos, iras, contiendas o muchas otras obras de la carne, pero el odio es la motivación interna para el tratamiento de mal de los demás, así como el amor es la motivación interna para la clase y el buen trato con los demás. El odio es una motivación interna. Las leyes pueden aprobar para castigar a los hombres malos que hicieron contra otros, pero ninguna ley puede responder al problema del odio, lo que motiva a estos actos. Pero el Espíritu Santo nunca guió a nadie en odio. Embriaguez y orgía pueden ser considerados como pecados sociales,
pecados que se cometen a menudo en compañía de otras personas. El hecho de que Pablo incluya estos dos pecados en su lista demuestra que eran obras de la carne, que los cristianos de Galacia habían de estar en guardia. Ellos nos dejan ver que la iglesia primitiva no estaba formada por personas cuyas vidas precristianas eran de la más alta calidad. Pablo reconoce la realidad y recuerda a sus lectores que cualquier tipo de pecado que habían favorecido en sus días precristianos deben abandonarlo definitivamente. Eso lo decía Pablo a los de Galacia, hoy a nosotros. Romanos 12 al 13 lista borracheras y orgías como parte del pasado cristiano de oscuridad que ahora necesitan ser desechados cuando caminamos en la luz, renovados en Cristo. Y otros similares. Esto demuestra que Pablo entiende que su lista no es exhaustiva. Estas no son las únicas obras de la carne. No es como si usted puede encontrar una obra de la carne no cubierta. Es libre de hacerlo si usted cree que falta alguna otra. Gálatas 5:21. El peligro y el destino de los que viven en las obras de la carne, de las cuales os denuncio, como ya os dije en otro tiempo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, los que viven en esa práctica. Esto demuestra que siempre estaba instruyendo a los cristianos en la forma en que deben vivir, y esto no era solo un énfasis ocasional. Pablo sabía que somos salvos por la gracia de Dios y la obra de Jesús, no por lo que hemos hecho, por lo que estamos haciendo o prometió hacer. Pero también sabía que los que son salvos por la gracia de Dios tienen una alta obligación moral de cumplir, no para ganar la salvación, pero en agradecimiento por la salvación ya obtenida, en la consistencia sencilla con lo que somos en Jesucristo. Usted no debe dejar de vivir para el pecado para conseguir la salvación, sino que debe hacerlo porque ya usted fue salvo, ya usted fue otorgado de esa salvación. Por lo tanto, debe portarse como su Padre. Y si su Padre es santo, su naturaleza también es santa y debe manifestar esa santidad. Cuando el Señor te dice, seguid la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero el Señor no le dice a alguien que no es santo que siga la santidad. El Señor te dice que siga la santidad porque ya Él te hizo santo, porque ya Él te santifica en su palabra y porque Cristo dijo, yo me santifico para que ellos sean santificados. Entonces, si el Señor te pide que siga la santidad es porque te está diciendo que siga tu naturaleza, que siga lo que tú has hecho, que ponga los ojos en las cosas del Señor y no en las cosas de la tierra. Y es por esta razón que te llama a una vida de obediencia de la palabra. Y es por esto que Él reclama de ti por lo mucho que te ha dado. Y al que más se le da, más se les exige. Dice, para caminar en estas obras de la carne es estar en rebelión contra Dios, y eso en plena rebelión contra Dios, ya no heredarán el reino de Dios. Porque los del enemigo, ellos no les importa estar viviendo en eso porque esa es su naturaleza. Ellos nunca van a escuchar esa voz del Señor que dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Y yo no lo dejo fuera. Dice Cristo también, los que el Padre me da, vienen a mí y yo no lo echo fuera. Hay demasiadas cosas en la palabra que nos dicen cuáles son las indicaciones de que ahora nosotros, que ahora vive Cristo en mí. Ahora no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y esta es la verdad, pero la razón es porque el Señor nos dio fe, nos trajo a la palabra, nos trajo a los pies de Cristo, y por eso somos esa nación santa, ese linaje escogido, ese divino tesoro. El linaje escogido porque el Señor no por casualidad, sino por gracia te escogió y te dio fe para traerte a los pies de Cristo. Es el Señor el que hace la elección, no nosotros. Así que cuando alguien se llena la boca de decir, porque cuando yo vine a los pies de Cristo, eso es una mentira, porque usted no vino, a usted lo trajo
el Padre. Y qué lindo es que el Padre fue quien lo trajo, porque cuando lo que el Padre hace es irrevocable, eso no cambia. Pero cuando usted vino, usted puede entrar hoy y salir mañana, igual que ir al cine. Yo tengo, mi cosa favorita era ir al cine cuando yo venía creciendo, porque como me gustó siempre la lectura, pues ir al cine era más cómodo, como leer un libro en la pantalla, viendo, entrándome en esa historia, y por eso era mi favorito, era porque era como la continuidad a mi amor por la lectura. Y yo iba al cine, pues yo tengo ya más de 20 años que no voy al cine. Entonces yo no era parte del cine porque yo iba al cine, sino porque yo iba al cine por una condición que en ese tiempo de crecimiento me era necesario. Lo mismo es, si usted viene a Cristo por su propia voluntad, va a ser como cuando va al cine, va a salir y no va a volver, pero a nadie le importa porque no fue Dios que lo añadió, usted no era parte, usted parecía, pero no lo era. Entonces, cuando es Dios quien te trae, tú permaneces, porque la palabra permanece en ti, el crecimiento permanece en ti, y tú tienes la condición del Dios de nuestra salvación para que tú tengas la voluntad del querer por hacer las cosas que a Dios le agradan. Es por esta razón que el que nosotros estemos en los pies de Cristo no fue una decisión nuestra, sino una decisión del que nos escoge para agregarnos a esa nación santa, a ese divino tesoro, a ese linaje escogido. Somos linaje porque somos hijos del Rey, y eso nos hace a nosotros reyes y sacerdotes de un nuevo pacto, que esa es nuestra herencia verdadera. No heredarán el reino de Dios. La fuerza y la certeza de Pablo en este versículo es sorprendente. Pablo puede sonar rígido o duro aquí, pero es consistente con la idea bíblica de la conversión cuando venimos a Jesús, porque el Padre nos ha traído para que nuestros pecados sean perdonados y para recibir la salvación, la noticia de la salvación que obtuvo Cristo en la cruz del Calvario para con nosotros. También cambia nuestra vida. Esto no sucede de una sola vez y el trabajo nunca se perfeccionó en este lado de la eternidad, pero no habrá un verdadero cambio, al menos en nuestra vida existencial aquí en la tierra, y a menos que nosotros empecemos a practicar y poner los ojos en las cosas que están en el cielo. Primera de Juan 3, 5 al 9 y Primera de Juan 3, 5 al 9 y 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y lo hizo, consumado fue. Y no hay pecado en Él, en Cristo, nunca pecó. Todo aquel que permanece en Cristo no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. No conoce la palabra, no conoce la verdad. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, Cristo Jesús, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios, nuestra naturaleza divina. La gracia que no cambia mi vida no va a salvarme. La idea no es que un cristiano no puede cometer estos pecados, pero que nunca podría permanecer en estos pecados. O sea, no puede hacer práctica de vida haciendo esos pecados. Si usted es un creyente, usted es un cristiano, usted ha sido dado una nueva naturaleza en Cristo, usted ha nacido de nuevo, usted va a buscar las cosas del cielo, las cosas que lo asemejan a Jesús, que nunca pecó. Y es por esta razón que esto no es religión, lo que le enseñamos, esto es la verdad, la palabra. Y la palabra llega y se adueña de su corazón, y usted tiene una relación unipersonal con Dios. Usted y Dios tienen una relación, y usted sabe las cosas a las cuales usted tiene que renunciar por su compromiso con la verdad de la palabra y lo que Dios dice de usted que usted es. Entonces, a partir de ahí, usted va a ser convencido por el Espíritu Santo en usted y por la palabra y la fuerza y la autoridad de la palabra para hacer esos cambios que son necesarios para que usted siga viviendo una vida que refleje el carácter cristiano, el carácter de Cristo, la semblanza de Jesús en la vida suya y en la vida mía. Tenemos que seguir esa carrera. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Ya el pecado nosotros no somos carne para pecar, sino para vivir en el Espíritu. Pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.
No reine pues el pecado en nuestros cuerpos, en nuestra vida mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Romanos 6, 11 al 12. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Primera de Pedro 4, del 1 al 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Primera de Juan 3, 2 al 3. Haga de esta su cita favorita. Primera de Juan 3, del 2 al 3. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Hemos sido reconciliados para con nuestro Padre. Hemos sido hechos hijos aceptos en el amado. Y por eso somos parte de esa familia celestial, de esa nación santa, de ese linaje escogido, de ese divino tesoro. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Acuérdese la primera parte de la Biblia cuando dice, en el principio, creó Dios al hombre. A imagen y semejanza de Él lo hizo. Y se lo propuso cuando dijo, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Hablaba Él con el Hijo, con el Espíritu Santo. Era una conversación del Dios Trino, porque ese era el propósito del Verbo, crearnos, para Él manifestar y hacer todo lo que tenía programado. Nuestra naturaleza es esa. Dice la palabra y yo le creo. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Ahí se cumple. Todo aquel que tiene, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en Cristo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si nosotros continuamos viviendo de acuerdo al viejo hombre, pues tal vez no fuimos llamados, tal vez no fuimos escogidos, tal vez no hemos sido dados de la verdad, de la luz, de la palabra. Pero si usted sabe que usted fue llamado, que usted fue agregado al cuerpo de Cristo, que es el Evangelio, que es la palabra, que usted fue escogido por Dios y que usted parte de la familia celestial, entonces, ¿cuál es la lucha de manifestar la naturaleza del que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable? Si el propósito de Dios es que seamos imagen y semejanza de Él, pues nuestro comportamiento diario debe ser en ese crecimiento de poder llegar a ser como Él es, de manifestar al Cristo en nosotros, que es nuestra esperanza de gloria, porque somos y vamos a ser glorificados en Cristo Jesús cuando podamos manifestarnos como Él es. Eso dice, seremos semejante a Él, seremos semejante a Él. Pero en ese camino y en ese proceso estamos. ¿Cómo? A través de la palabra que nos edifica, la palabra que nos trae a la verdad de Dios. Y es por eso que nosotros entendemos que debemos seguir dando esta clase cada semana, de manera que usted y yo sigamos siendo fortificados en este crecimiento que nos arroja luz, que nos arroja libertad y que nos hace ver como lo que somos, parte de la familia celestial. Así que hasta la próxima semana, donde estaremos, seguimos el estudio de Gálatas 5 al 22, que vamos a hablar entonces en los 26 frutos del Espíritu Santo,
Vamos a hablar de los frutos del Espíritu Santo. Y ahí no vamos a estar hablando de la carne. Tal vez hagamos alguna referencia para la diferencia que hay que establecer. Entonces así, pero vamos a estar hablando de los frutos del Espíritu la próxima semana. Que hay una lista de 26, pero sabemos que son más. Y vamos a estar creciendo juntos en el amor a nuestro Señor Jesucristo. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para con cada uno de ustedes, a quien le doy un abrazo fraterno y unitario en el nombre del Cristo en mí, que saluda al Cristo en cada uno de ustedes. Bendiciones.